en una reunión del Comité Nacional, se informó que la antigua columna de hierro, constituida exclusivamente por hombres de la CNT de Levante y que operaba en el frente de Aragón, se habían producido en ella unos acontecimientos graves. Al parecer, algunos compañeros de aquella columna se habían venido a Valencia por su cuenta sin autorización del mando de la misma. Habían sido detenidos en la ciudad de Valencia y se habían producido unas escaramuzas como consecuencia de ello, en las cuales habían habido varios heridos y un muerto, guardia de la Policía Armada, que son ahora, ¿cómo se llaman? Guardia de Fuego. Como consecuencia de ello, habían sido detenidos algunos de aquellos compañeros de la columna de hierro y se encontraban en la jefatura de policía. Se nos encomendó entonces que hiciéramos las gestiones necesarias, sin gran compromiso para no comprometer a la organización, pero haciendo todo lo posible por sacar de la jefatura de policía a aquellos compañeros y llevarlos al frente, ya que la situación de ellos era delicada. En compañía de Avelino González en Trialgo, fuimos a la jefatura de policía simplemente a interesarnos por estos compañeros, diciendo que habíamos tenido conocimiento de que estaban detenidos y queríamos saber en qué situación se encontraban. La situación era grave. Se nos dijo concretamente que iban a ser juzgados por consejo de guerra y que pesaba sobre ellos la acusación de haber producido 2 o 3 heridos y una víctima, es decir, un muerto. Después de muchas gestiones, bajo nuestra palabra de honor, conseguimos sacarlos de allí diciendo que queríamos incorporarlos a la columna para que la misma columna los juzgara. Fue difícil, pero los sacamos. Y en la columna de hierro fueron juzgados y fueron fusilados por los propios compañeros de la columna de hierro. La ejemplaridad de la disciplina y la ejemplaridad de la seriedad que la columna y la CNT tenían, tenía que dejarse patente en aquel momento. El hecho en sí fue muy desagradable para mí, pero me parece que la solución no podía ser otra. La situación en Valencia se venía desarrollando normal dentro de las preocupaciones y de las actividades que todos estábamos dedicando al servicio de la guerra. Sin embargo, la capital del Turia fue invadida por infinidad de personas que habían sido evacuadas de los diferentes lugares del frente, tanto del centro como de Andalucía y de Extremadura, y había un exceso de población enorme. En aquellos momentos todavía no escaseaban los alimentos. La vida normal de la ciudad se desarrollaba como si no viviera en guerra. Había una diferencia notable entre el ambiente de Madrid, de hambre o cuando menos de necesidades, de ciudad sitiada, a oscuras constantemente todas las noches, donde se había perdido la alegría de aquel Madrid que había sido siempre. Había, digo, una diferencia notable entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Valencia. Las iluminaciones en Valencia eran permanentes, como si no perteneciera aquella capital a una zona de guerra. Los espectáculos públicos funcionaban normalmente.
las gentes transitaban por las calles a todas las horas del día con una alegría y con un ambiente que parecía que no era de guerra. Pero un buen día, la escuadra enemiga hizo unos bombardeos que sobre la calle... Las torres de Cuá y las torres de Serrano las masacraron. Unos bombardeos desde el mar que causaron infinidad de víctimas. Aquella fue la primera señal de que Valencia no era ajena a la guerra. Las torres de Serrano, las torres de Cuar y la populosa barriada del Grao habían sido víctimas de aquellos bombardeos de la escuadra enemiga. Otro día fue la aviación por la calle de La Paz adelante y las inmediaciones de esta calle la que sembró de sangre y de dolor la ciudad del Turia. Estos acontecimientos fueron impregnando a los valencianos del espíritu y de la situación de la guerra en que nos encontrábamos. Así se fueron desarrollando todos estos acontecimientos durante aquel periodo. Nosotros estábamos precisamente instalados el Comité Nacional de la CNT, el Comité Peninsular de Juventudes Libertarias, en la calle de La Paz. Pudimos ver desde cerca todos los estragos que había producido aquel bombardeo de la aviación enemiga. Estábamos ya próximos al mes de febrero de 1938. Se había producido ya la crisis de gobierno en la cual cesaron los 4 ministros de la CNT. Al cesar también, como jefe del gobierno, don Francisco Largo Caballero. Asumió la presidencia del gobierno y el Ministerio de Defensa Nacional el doctor Negrín. En el gobierno del doctor Negrín, en esa primera etapa, no participó la CNT. No hubo ningún representante de la CNT. Recuerdo que después de cesar los ministros confederales, cada uno de ellos dio cuenta de su gestión públicamente ante el pueblo en diversos actos que se celebraron en Valencia. Allí intervino Federica Montseny, García Oliver, Juan Peiró y Juan López. De aquellas gestiones se deducía que el gobierno al que ellos habían pertenecido había estado cumpliendo honestamente una política de guerra y en el cual habían participado con pleno respeto todas las organizaciones y partidos que en el mismo se encontraban representados. Pero se observaba que el Partido Comunista, que venía incrementando su poderío en España a través del chantaje que significaba la ayuda militar soviética, venía cotizando el favor del gobierno republicano al servicio de los hombres de aquel partido. Cuando comenzó la guerra civil, en España no tendría el Partido Comunista más de 25.000 afiliados. Se encontraba aproximadamente con las mismas fuerzas que se encontraba la Falange. Este Partido Comunista, a través de los agentes técnicos, que se llamaban técnicos pero que realmente eran agentes políticos enviados por la Unión Soviética, fue minando al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores, consiguiendo adeptos para el comunismo. El primero
que ostensiblemente pegó el salto fue Santiago Carrillo. Este individuo, que procedía de la Juventud Socialista madrileña, cuando empezó la guerra, existían unas conversaciones entre la Juventud Socialista y la Juventud Comunista para ver si llegaban a una inteligencia de fusión. Cuando comenzó la guerra, digo, aquellas conversaciones quedaron liquidadas. Se constituyó, de hecho, sin aprobación de las diferentes provinciales de la Juventud Socialista, sin aprobación, digo, de firmar aquella fusión, se hizo dicha fusión por decisión del Santiago Carrillo y de los que con él estaban en el Comité Nacional de la Juventud Socialista. Se creó la Juventud Socialista Unificada y Santiago Carrillo fue el secretario general de la misma. Realmente, la Juventud Socialista Unificada no tenía nada que ver con el Partido Socialista Español. La desvinculación había sido completa y total. Era más bien obediente y disciplinaria al Partido Comunista que al Partido Socialista. En el seno del Partido Socialista también se habían producido las escisiones. El propio doctor Negrín, que procedía de dicho partido, se puso a las órdenes incondicionalmente de los agentes soviéticos. Álvarez del Valle, socialista también, que había sido ministro de Asuntos Exteriores en representación de dicho partido, también se puso al servicio del Internacional Comunista. Ramón La Moreda, que fue en plena guerra nombrado secretario del Partido Socialista en sustitución de Largo Caballero, igualmente estaba a las órdenes del Internacional Comunista. Es decir, los agentes soviéticos en España, que habían venido aparentemente para ayudar a las fuerzas republicanas a luchar contra el fascismo, empezaron a minar al Partido Socialista, a la Juventud Socialista y a la Unión General de Trabajadores, que consiguieron dominarla igualmente bajo la disciplina de la Internacional Comunista. Así pues, cuando se produjo la crisis por medio de la cual consiguió el doctor Negrín la jefatura del gobierno y el Ministerio de Defensa Nacional, nos encontrábamos con un predominio tremendo de los comunistas en España. Ya relaté antes algunos acontecimientos que pasaron en Madrid, siendo yo consejero de la industria de guerra de la Junta de Defensa. Los comunistas habían conseguido, infiltrándose en los medios socialistas, dominarlos totalmente. Pero tenían todavía un adversario serio. Era el movimiento anarcosindicalista español. Los partidos republicanos realmente estaban inermes en la guerra entre las luchas de los grandes movimientos comunistas y anarquistas. Tenían que dar la batalla, o pretendían dar la batalla, a la CNT y al anarquismo español en su propia cuna. Así se produjeron lo que se llamó los sucesos de mayo de Barcelona. Aquellos sucesos se iniciaron en la Telefónica. La Telefónica tenía un comité obrero totalmente confederal, puesto que todos los empleados de la compañía telefónica pertenecían a la CNT. Se suponía, por parte de los comunistas, que los que controlaban la compañía telefónica controlaban los medios de comunicación y pretendieron, en primer lugar, quitar el control de los servicios de comunicación al control obrero. Los compañeros de la CNT se opusieron a ello. Dijeron que dentro de la Telefónica únicamente los empleados de ella
eran los que tenían el poder para decidir lo que había que hacer. Pero se produjo el asalto y los acontecimientos de mayo de Barcelona han sido ya suficientemente relatados por otras personas que participaron en ellos, y a través de esos relatos sabemos que aquel fue el pretexto del comunismo internacional para dar la batalla al anarquismo o al anarcosindicalismo español. Hubo muertos, hubo muchos muertos, hubo muchas víctimas, pero el comunismo no consiguió sus objetivos en Barcelona. Al comunismo internacional le salió un rival serio en España, que era el anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo por las fuerzas comunistas acaudilladas por Lenin. Aquellos episodios y aquellos acontecimientos no los habían olvidado los anarquistas españoles y por lo tanto estaban dispuestos a no transigir lo más mínimo con las pretensiones comunistas. En esta situación se habían producido también ya los acontecimientos de Aragón. Allí se habían metido las tropas mandadas por Lister y por el campesino, haciendo tabla rasa de todas las colectividades agrícolas que había ido creando la CNT. Fue en vano los intentos de los cenetistas aragoneses para conseguir que se les respetaran todos los enclaves que ellos habían constituido en el aspecto de las explotaciones campesinas colectivizadas. Llegó hasta el extremo la acción de los comunistas en aquella región, que hubo que disolver el Consejo de Aragón, cuyo presidente era el compañero Joaquín Ascaso. Fue tremenda la lucha que allí se mantuvo, y el gobierno, presidido ya por el doctor Negrín, nombró a un tal Mantecón, gobernador general de Aragón, en sustitución del Consejo de Defensa, para apaciguar, según sus versiones, todo lo que allí había ocurrido. Lo cierto es que aquellos ensayos de socializaciones agrícolas realizadas por la TNT quedaron arrasadas por las fuerzas militares que mandaban Lister y el campesino. En estas circunstancias, los acontecimientos de la guerra nos eran cada vez más desfavorables. Día tras día ganaba posiciones el ejército del enemigo a costa de las nuestras. Los frentes de Aragón, de Extremadura, de Andalucía, venían siendo cada vez más ampliados por las fuerzas nacionales del general Franco después de la conquista total del norte de España. El gobierno de la República tuvo que seguir huyendo y mandó trasladar todas sus dependencias a la ciudad de Barcelona, porque tampoco le merecía confianza la residencia en Valencia ante las amenazas de los frentes del Ebro. En aquel ambiente de lucha, de traición, de lealtades, de optimismo y desesperación, la CNT continuaba paso a paso la marcha que había emprendido. A pesar de que no tenía ningún miembro en el gobierno, a pesar de que en los frentes cada vez la situación era más difícil, en la retaguardia se venía trabajando y construyendo al servicio de la revolución. Nosotros, es decir, la Confederación Nacional del Trabajo, había decidido en su primer pleno nacional después de la guerra renunciar a la revolución libertaria, considerando que lo primero era ganar la guerra. Pero estaba bien visto que los demás sectores, concretamente el Partido Comunista,
no venía operando con las mismas lealtades. Para el Partido Comunista, el interés fundamental consistía en dominar la situación en todo lo posible. La CNT consiguió en el aspecto militar lo que podía conseguir. Siguió prestando su colaboración leal en todos los frentes, a pesar de haber dimitido del gobierno. En el orden económico, a pesar también de que las fuerzas comunistas habían arrasado en donde pudieron todas las colectividades que cayeron a su paso, la CNT siguió también en este terreno económico reconstruyendo todo lo que consideraba que debía de hacerse. En aquellas circunstancias se había llegado a la conclusión en el Consejo Económico Confederal de que había que organizar y articular de alguna manera los efectivos de la economía confederal. Había regiones como Cataluña y Levante, en donde la inmensa mayoría de la producción industrial y campesina estaba en manos de la CNT. Los sindicatos de la organización confederal, por iniciativa propia, venían explotando y administrando aquellos medios de economía. Se imponía la necesidad de hacer una reorganización de todo aquel poder económico, una articulación de él, darle mayor seriedad, darle mayor conexión, establecer los mejores procedimientos técnicos y administrativos para que rindieran al máximo todos aquellos medios de producción. A tales efectos, el Comité Nacional de la CNT, de acuerdo con los comités nacionales de todas las federaciones de industria que en él estaban integradas, decidieron convocar la celebración de un pleno económico confederal. Este pleno se celebró los primeros días de febrero de 1938 en Valencia. Cardona Rosell, que era el secretario del Consejo de Economía Confederal, fue encargado por el secretario del Comité Nacional, Mariano Rodríguez Vázquez, de que organizara este congreso y que estableciera, de acuerdo con las federaciones de industria, el orden del día sobre los temas más importantes que había que convocar para discutir. Así se hizo. Se convocó aquel pleno y el Consejo Nacional de Economía de la CNT presentó en el temario que se iba a discutir varios proyectos de ponencias. Fueron ampliamente debatidas, fueron responsablemente discutidos y se tomaron por último acuerdos concretos sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día. Hasta ese momento, cada sindicato administraba las explotaciones que tenía a su cargo. A partir de aquel momento, los consejos de economía regionales y el nacional serían los que administraran todos estos enclaves de producción confederal. Se acordó inclusive en aquel pleno nombrar inspectores de trabajo, es decir, lo mismo que había ocurrido en el campo militar, cuyas unidades habían nacido de aquellas centurias voluntarias de milicianos, y en el campo económico las explotaciones habían surgido también a través de los militantes que con más pasión que conocimiento técnico se habían lanzado a la tarea de organizar la economía. También digo, en este campo de la economía, lo mismo que en el campo militar, había llegado el momento de poner todo aquello en orden y poner al frente de todas estas explotaciones a los hombres
capacitados y preparados para ello. En el transcurso de la guerra se habían incorporado a la CNT muchos hombres que jamás habían pertenecido a ella, que inclusive la admiraban con cierto reparo antes, pero que cuando la conocieron, vieron de la gente que se trataba y pusieron todo su conocimiento al servicio de la causa que defendía esta organización, estando los sindicatos y las explotaciones económicas en manos de ellos, con la plena confianza de la CNT. Entonces, en este Pleno Económico Confederal se acordó articular toda aquella economía rigurosamente, racionalmente, y que todas aquellas explotaciones rindieran al máximo y fueran administradas y dirigidas con la mayor capacidad técnica posible. Terminado el Pleno Económico Confederal en Valencia, en el mismo local, es decir, en el Teatro Serrano, dio comienzo el Congreso Nacional de las Juventudes Libertarias. Este era realmente el primer congreso de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Esta organización se había constituido en el año 1932. Como buenos anarquistas, rechazaron la vida legal y en ningún momento estaban registrados los estatutos ni la declaración de principios en la Dirección de Seguridad ni en el Ministerio de la Gobernación. Voluntariamente, esta organización era clandestina. Hasta ese mismo momento, a pesar de haber tenido las Juventudes Libertarias miembros en la Junta de Defensa de Madrid, en todos los ayuntamientos de España, en el Ejército, en el Comisariado, en todos los aspectos de la vida estatal de la nación, a pesar de eso, digo, hasta ese justo momento, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias era clandestina. No era legal. No tenía estatutos ni reglamentos aprobados ni presentados ante ningún organismo gubernamental. Este era un problema que había que afrontar y que había que resolver. Otro problema que había que afrontar y que había que resolver, como había hecho anteriormente la CNT, era cuál es la actitud de las Juventudes Libertarias en la Guerra Civil Española. Las Juventudes Libertarias tienen en ese momento muchos militantes en el Ejército y en el Comisariado de Guerra. Tiene también representantes suyos en muchos ayuntamientos del territorio nacional. Las Juventudes Libertarias han crecido enormemente. En la ruta o el objetivo de las Juventudes Libertarias tiene que ser definido como había sido definido ya los objetivos de la CNT en la Guerra Civil Española. Había problemas importantes que discutir y en aquel Congreso se discutieron todos aquellos problemas. En el primer aspecto se tomó el acuerdo de que las Juventudes Libertarias no podían en aquellas circunstancias seguir siendo clandestinas. Su declaración de principios, sus estatutos, que hasta ese momento eran documentos internos entre sus propias secciones, tenían que ser presentados ante el gobierno para recibir la sanción de éste y adquirir vida pública legal. Así fue aprobado. Así fue acordado en el Congreso que se estaba celebrando. En el otro aspecto, así se acordó que en la guerra civil las Juventudes Libertarias tratarían de conquistar todas las posiciones necesarias y posibles para afianzar su potencia y su fortaleza, pero que esta potencia y esta fortaleza estaría siempre
de acuerdo con la Confederación Nacional del Trabajo, al servicio de los intereses del movimiento libertario frente a cualquier fuerza que tratara de manipular para desplazarlos de su influencia en la vida nacional o para desplazarlos de sus objetivos revolucionarios, que por lo tanto las juventudes libertarias no acometerían por su exclusiva cuenta ninguna empresa de carácter revolucionario que sobrepasara las aptitudes que en cada momento tuviera fijadas la gente. Ese acuerdo, junto con el anterior, fueron las bases fundamentales de aquel pleno. A continuación, se trató de nombrar al nuevo Comité Peninsular. Hasta entonces, Fidel Miró, secretario del mismo, había sido nombrado en un pleno de regionales. El congreso que se estaba celebrando tenía